Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Hoy es domingo 21 de marzo del 2021. Hoy domingo comienza la primavera. Esperamos que los próximos días, los días por venir, sean mejores que los que hemos vivido en este año. Mi nombre es Willy Paz, estoy en el Canal Nacional de Informaciones CNI, exclusivo a través de YouTube. Ese número de teléfono que le presento es el número de contacto con nosotros. Si usted tiene información privilegiada, si usted quiere contacto con nosotros, pues es el número que debe utilizar. Estamos en Patreon, conviértase en patrocinador del espacio. A propósito de Patreon, debo darle las gracias a mi amigo Ángel, quien hoy se convierte en patrocinador del espacio. Hace aproximadamente un año entramos en el coronavirus. Sigfrido Guerrero, un amigo de este espacio, me envió esta linda reflexión que la comparto con ustedes. Dice: gratitud. Hoy, un año de confinamiento social en nuestro país. Gracias por las lecciones aprendidas. Oremos por los que no están. Y agradecer por lo que seguimos aquí. 18 de marzo del 2021. Quería compartirle ese mensajito que Sigfrido Guerrero me envió, porque debemos pensar en eso. Ustedes saben cómo ha cambiado el mundo, los hábitos, las costumbres de todo el planeta, incluyéndonos nosotros. Póngase a pensar, desde el hecho de andar con una mascarilla en las calles, hasta resguardarnos en nuestros hogares por un virus que hace un año era impensable. Pero bien, quédese con nosotros que le prometemos un programa interesante. Hoy tocaremos nuevamente coronavirus, vacunas y muchas noticias internacionales que yo creo que ustedes deben saber y que es muy difícil que las puedan leer en diarios dominicanos. Ese mensaje es el mensaje de hoy. Hoy, un año de confinamiento social en nuestro país. Gracias por las lecciones aprendidas. Oremos por los que no están y agradecer por los que seguimos aquí. El mensaje de Sigfrido Guerrero. Bien, ustedes conocen todos a esa señora, es la señora Angela Merkel. Merkel quiere frenar de golpe el coronavirus. Ella no dará flexibilización a gusto, así que los alemanes que están protestando, les va a ser muy difícil volver a la normalidad. Y esto porque la canciller nota una difícil situación a la vista de un incremento sustancial en números de infectados por el COVID. Los consejeros del gobierno y los estados presentaron a la canciller la necesidad de frenar el COVID con medidas de emergencia. Y fíjense que los alemanes no son los más agraviados en Europa y el virus se comporta muchas veces incontrolable. Eso sucedió con la señora Merkel. Ese señor que está ahí es Jens Spahn, el ministro alemán de salud. La revista alemana Spiegel toca un tema que yo toqué anteriormente aquí, con relación al coronavirus, la AstraZeneca y el rechazo de los alemanes a vacunarse con esa vacuna. Y más después que el ministro de Salud, Jens Spahn, anunciara que detenían la campaña de vacunación con AstraZeneca. Si antes los alemanes estaban reticentes, rechazaban esa posición de la vacuna AstraZeneca, no se querían vacunar, después del anuncio de Spahn y los casos que se produjeron en Europa por caso de la trombosis, ahora mucho más los alemanes rechazan vacunarse. Alemania tiene grandes lotes de AstraZeneca almacenados y ofertándolo, pero los alemanes no quieren vacunarse con AstraZeneca. Ante la tercera ola del coronavirus, algunas
restricciones que se tomarán en Alemania, las restricciones de viajes vigentes, evitar contacto en los edificios vigentes, fundamental el trabajo en domicilio, es decir, en la casa. Eso es una especie de quédate en casa y trabaja. Y los empleados que necesariamente tengan que ir a los negocios a trabajar deben hacerse las pruebas del COVID 2 veces por semana. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y uno no. No es que se hagan la prueba una vez, es 2 veces por semana si quieren pues, recibir la atención del gobierno. El top de las vacunas, las principales vacunas en cuanto a su eficiencia, si usted no lo sabía, yo le voy a dar a conocer. La vacuna más eficiente es la Pfizer BioNTech con un 95% de efectividad. La segunda es la Moderna, americana completamente. La Pfizer BioNTech es una mezcla de los laboratorios Pfizer y los laboratorios BioNTech, uno americano y otro alemán. La Moderna está en segundo lugar con un 94,5% de efectividad. La tercera vacuna en efectividad es Sputnik, la Sputnik V y la Sputnik 5 con un 91,6% de efectividad. Novak, que es americana también, es la cuarta vacuna en efectividad con un 89,3%. En el quinto lugar está AstraZeneca con un 82,4%. El sexto lugar, Sinopharm. Esa Sinopharm es Sinovac, una vacuna china con un 79,34%. Sinopharm no es la vacuna que se está aplicando en República Dominicana. La Janssen de Johnson & Johnson está en séptimo lugar en efectividad con un 66% de efectividad, y hay que destacar que esta vacuna también es norteamericana y se aplica una sola vez, una dosis. Dentro de ese grupo es la única que se aplica una vez. Y la octava, señores, es la CoronaVac, la Sinovac, de Sinovac, que es la vacuna que compró el gobierno dominicano a Chile. Está en el último nivel del top de 8, con un 50,3% de efectividad. Eso con relación a las vacunas. Pasando a otro tema y volviendo a Alemania, ese que ustedes ven ahí es el ministro de Salud y su marido. El ministro de Salud alemán y su marido, él es gay. Pues ante la ola del COVID en Alemania, incluyendo más controles, se destapa un escándalo con estos dos señores. Por un lado, Jens Spahn es el ministro de Salud y por el otro su pareja. El marido del ministro de Salud alemán vendió 1,5 millones de máscaras contra el COVID al Ministerio de Salud alemán, y esto ha provocado un escándalo de tal magnitud que si se salva del puesto, si logra mantener el puesto, Spahn va a ser un genio, porque los alemanes no permiten ese tipo de cosas. No es como aquí, que cualquier ministro hace lo que le da la gana con el ministerio, se lo cree de su propiedad y nada pasa. La gente ya lo coge eso como normal. Esa gráfica que yo les muestro ahí es el número de coronavirus por millón de personas en países europeos como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Holanda. Bien, ustedes ven que esas curvas van tomando en muchos países rumbo ascendentes. El doctor Mike Tilsteiler del Reino Unido, científico del gobierno británico, indica que son muy improbables las vacaciones en el extranjero. Dijo que permitir que los turistas viajen en masa al extranjero podría poner en peligro la campaña de vacunación y permitir la entrada de cepas nuevas que dificulten pues, el control que tiene
Inglaterra. Hay que destacar que Inglaterra ha sido uno de los países más golpeados en Europa por el COVID, pero que han actuado agresivamente, vacunando a gran parte de su población. Y esa curva ha caído. Ahora los ingleses tienen miedo de repetir la historia. Fíjense que en Europa se está escenificando otras olas del COVID. Le llaman la tercera ola del COVID, que se está manifestando en casi la totalidad de los países europeos. La señora que ustedes ven a continuación es la primera ministra noruega, se llama Erna Solberg. Está siendo investigada, aunque ustedes no lo crean, después de revelaciones de que ella y su familia rompieron las restricciones contra el COVID-19. Solberg reunió a su familia en la localidad de esquí de Geilo para celebrar su cumpleaños número 60 a fines de febrero, incumpliendo las restricciones y recomendaciones sobre la alimentación de las interacciones sociales, reveló la emisora pública NRK. En un comunicado de la policía noruega dado a conocer en el fin de semana, la institución del orden ha decidido iniciar una investigación relacionada con una posible infracción de la regulación de enfermedades infecciosas. El asunto será evaluado por la Fiscalía en referencia a una posible sanción legal. Solberg emitió un mea culpa en su página de Facebook. Lamentó que su familia y ella hayan violado las regulaciones del COVID. Eso nunca debería haber sucedido. Por supuesto, deberíamos haber seguido todas las recomendaciones. Y para justificarse, la señora Solberg, pues al final dice que ella le dijo a la familia, pero lo cierto es que reunió muchas personas, pero eso es impensable en República Dominicana. Ustedes han visto cómo aquí los políticos han escenificado bodas, un ministro se presentó a ver un partido de béisbol, y vaya, de Noruega a República Dominicana hay un abismo en cuanto a la visión de esas sociedades. Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil y un presidente controversial. Mientras el presidente escéptico, como le llama la prensa internacional, el presidente escéptico del COVID continúa rechazando las llamadas de encierro, los médicos describen la situación como aterradora y mucho más allá del caos. El sistema de salud de Brasil se ha hundido en la crisis más severa de su historia, con médicos abrumados y pacientes muriendo mientras esperan camas de cuidados intensivos. Ese es Brasil, esa es la ciudad de Río de Janeiro, y miren cómo están las camas. Pero Bolsonaro rechaza los pedidos de un cierre para salvar vidas. Los investigadores del principal instituto de salud de Brasil, Fiocruz, manifestaron que el país se enfrentaba a una catástrofe sin precedentes. El instituto indicó que las unidades de cuidados intensivos del COVID se encontraban al máximo o peligrosamente cerca de su capacidad en los 26 estados de Brasil y el Distrito Federal. Bolsonaro y sus aliados continúan minimizando el brote que ha matado a más de 287,000 personas y además con la variante P1 más contagiosa. Ahora se está acelerando hasta convertirse como mucho en más letal. Esa es la situación que está pasando pues, Brasil con el COVID. Un presidente testarudo que no quiere dar su brazo a torcer y un país repleto. Cuando las unidades de cuidados intensivos se llenen, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque entonces el sistema sanitario, con el auge del coronavirus, colapsa. Esa es la ciudad de Río de Janeiro, que se la enseñé anteriormente, donde tenían su vida normal. Los brasileños no tienen muchas restricciones y por lo tanto el virus
camina solo. Todo el mundo sabe qué ciudad es esa. La Torre Eiffel, el río Sena, describen a París, lo identifican. Pero París, al igual que Francia, ha sido azotado por el coronavirus. Esos pasajes o paisajes de la ciudad luz, pues forman muchas veces parte del pasado. París ha sido azotada y en el fin de semana un tercio de los franceses, es decir, 21 millones de personas en distintos distritos, se reconfiguran durante al menos un mes. Una decisión que el Ejecutivo ha resuelto tomar debido a la intensidad de la tercera ola de la epidemia del COVID en algunas regiones que se ven afectadas por estas nuevas medidas, aunque menos estrictas que durante la primera contención nacional del pasado año. Los franceses están luchando contra el COVID. El presidente ha hecho un medio cierre, pero los especialistas están pidiendo nuevamente un cierre nacional. Como ven ustedes, amigos míos, el COVID no es un problema transitorio. Hay muchos que dicen que el COVID llegó para quedarse. Porque yo les cuento todo el relato de lo que está sucediendo en Europa, donde el COVID ha hecho estragos, en Sudamérica. Porque esto no ha pasado y me da la impresión de que hay mucha gente que cree que porque no se han contagiado, pues el COVID, pues ya podemos salir a la calle y llevar una vida normal. Me parece que las autoridades deben intensificar su campaña de comunicación con el fin de prever que surja una ola más grande que la que vivimos actualmente. Tenemos muchos muertos, más de lo que dicen las estadísticas, y muchos contagiados, también más. Por una sencilla razón. Si usted se muere del COVID y no se ha hecho la prueba, pues las estadísticas van a decir que murió de cualquier cosa menos del COVID. Si usted anda por la calle creyéndose normal y no se ha hecho las pruebas, lo mismo pasa. ¿Y qué porcentaje de la población dominicana o de los residentes en República Dominicana se ha hecho la prueba? No llega al 10%, y si llega al 10%, pues es un caso mínimo a estas alturas, a más de un año de que el virus entrara al país. Para darnos cuenta de la magnitud del COVID en República Dominicana, tendríamos que tener el 100% de los dominicanos, o mejor dicho, de los residentes en República Dominicana, con pruebas fehacientes. Y varias veces. Fíjense cómo en Alemania, pues los empleados que van a trabajar a sus puestos de manera presencial, pues se tienen que hacer las pruebas 2 veces por semana. No quiero hacer comparación de las sociedades, pero sí llamar la atención de que esto no ha pasado. Así, de esa forma, nos despedimos en estos instantes, esperando que las informaciones que brindamos en este espacio le hayan sido útiles. Recuerde que estamos en Patreon. Conviértase en patrocinador del Canal Nacional de Informaciones. Hasta una próxima ocasión.